a tu papá, se van a... nunca dijo la cachara que se van a hacer. En cuestiones que ya no estamos preparados para ser papás, me puedo quedar a mi quirófano, no sé qué, pero me voy a pegar. Buenos días, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Está bien. Me alegro. Ketty, ¿tenés Buenos abierto días. el audio? Si lo podés cerrar. Hola, buen día. ¿Cómo andan? Buen día. Tengo que cerrar, querido. El audio cuando puedas. Ahí va, perfecto, genia. Buen día, ¿cómo andan? ¿Bien? Contentos, alegres de cursar comercial, me imagino, con mucha alegría. Si les parece, salvo que tengan alguna pregunta metodológica, arrancamos la clase. Si no, si alguien tiene alguna pregunta de algo. ¿No? ¿Estamos bien? Bárbaro. Escuchen, nosotros la clase pasada conmigo vieron la primera... Tuvieron una sola clase conmigo, ¿no es cierto? Háganme que sí con la cabeza, si no. Sí, bien. La clase inaugural de lo que es la primera parte, un poco caracterizando lo que es el derecho mercantil y cómo queda incorporado en el nuevo sistema del código. Hoy vamos a pasar a ver la bolilla 2, que la van a ver conmigo también, que son sujetos del derecho mercantil. Si les parece, arrancamos. Ahí tienen varia información, distintos papers en el campus virtual o Classroom, no me acuerdo cómo es ahora, para entretenerse, pero hoy vamos a ir caracterizándolo y desarrollando algunos de los más importantes de sujetos del derecho comercial. ¿Qué es esto? De por qué sujeto del derecho comercial. Nosotros ya algo vimos, quizá el meollo, lo más importante, ¿no? Aquel sobre el cual se aplica el derecho mercantil, las disposiciones del derecho comercial, la judicatura o la jurisdicción, los usos y prácticas. Acuérdense, como yo les conté en la primera clase, que ya pasó hace unas cuantas semanas, de que el derecho mercantil nace de una clase, una casta social particular. Por eso se hablaba de la secularización o particularización del derecho comercial, que es específicamente de los comerciantes. Entonces, ahí se generó todo un proceso el nacimiento de un derecho que fue distinto a otros tipos de derechos, que eran pensados quizá para la sociedad en su conjunto. Aunque, por supuesto, la mirada de sociedad que tenemos nosotros hoy no es la misma mirada de sociedad que tenía en el derecho romano, pero estaba pensado para todos aquellos que tenían derechos o que eran sujetos de derechos en su momento. Bueno, hoy el derecho mercantil es solo para los comerciantes. Vieron conmigo criterio objetivo, criterio subjetivo y cómo juega esas diferencias y cómo fue el proceso de pasar al sistema de criterio objetivo en la época de lo que fue las corporaciones y los sistemas previos más absolutistas, vinculados con otros, con un sistema de producción distinto y una superestructura del sistema medieval, a los procesos con la aparición de la burguesía o del comercio como un factor social, cómo se incorpora en el nuevo sistema, el Código Civil Napoleónico, etcétera, que lo vieron conmigo. Ahora,
En el nuevo sistema, ¿quiénes son los sujetos principales? Antes era el comerciante, ¿se acuerdan? Lo vimos, quién es comerciante, el viejo artículo primero del Código de Vélez y Acevedo. Hoy recae sobre quién, ¿se acuerdan? ¿Habrá alguno que se acuerde? Así no estoy solo hablándole. ¿El empresario y el cuasi empresario? Exactamente, Teich, muy bien. Empresario y cuasi empresario que están regulados o que tienen caracterización típica en el artículo 320 y siguientes de nuestro código: actividad económica organizada, titular de empresa, persona jurídica privada. Punto. Ahí, esos son los sujetos principales del derecho comercial. ¿Ah? Empresario, como el titular de la empresa. Empresa, un concepto más económico que jurídico, hay pocas definiciones jurídicas de empresa, pero todo lo que refiere a un capital, una organización con recursos humanos y un objetivo, una finalidad que no es otra que la de colocación masiva de bienes y servicios, ¿no? Como una definición simplista de empresa, como un término económico. Titular de empresa, entonces. La empresa en sí, como persona jurídica privada, sociedad con objeto empresarial. Titular de la empresa, como persona humana, y el que realiza una actividad económica organizada, que es el llamado cuasi empresario. Es aquel que, sin revestir las calidades o las condiciones de una empresa, lleva adelante una actividad económica organizada. Esos serían los sujetos principales del derecho comercial, sin lugar a dudas. Ahora, a nosotros nos va a importar también otros sujetos, y aquí es donde viene quizá la importancia de esta bolilla, otros sujetos sobre los cuales recae también las disposiciones mercantiles, pero que no son o que no revisten la calidad principal, protagonista, que reviste el empresario, cuasi empresario o la empresa. ¿Y cómo es esto? Digo, son aquellos, porque las empresas o el titular de una empresa o el cuasi empresario llevan adelante esa actividad económica organizada o esa actividad empresarial en nombre propio y por cuenta propia. Es decir, son personas humanas que realizan eso como su propia actividad económica, bien dirigida a esa actividad mercantil. Bueno, hay otros sujetos que se involucran en el derecho comercial, que se les aplica el derecho comercial, que sin embargo no tienen esta centralidad como tiene el empresario, cuasi empresario o la persona jurídica privada que se dedica empresarial. ¿Y quiénes son estos? Son los que históricamente se los denominó intermediarios. Suelen ser los intermediarios. O que en el viejo sistema del código se los denominaba agentes auxiliares del derecho comercial o agentes auxiliares del comercio o del comerciante. ¿Por qué esto de auxiliar? Piensen. Yo tengo un derecho particular que regula al comerciante, al que ejerce el comercio. Derecho particular, con judicatura particular, con usos y prácticas particulares. Ahora hay algunos que no ejercen el comercio, pero que intervienen en el sistema comercial. Por lo tanto, si interviene en el sistema comercial, ¿qué derecho se le aplica? ¿Qué normativa? ¿Qué usos y prácticas? Bueno, el derecho mercantil históricamente desde su nacimiento le aplicó los preceptos del derecho comercial. ¿Se entiende esto? O sea, si intermedia, por más que él no sea el típico sujeto que está colocando en forma masiva bienes y servicios, es decir, no es el típico comerciante, pero como tiene un rol importante de intermediación, sí o sí le tengo que aplicar la ley, la justicia y los usos y prácticas. Estos intermediarios pasaron, antes había un montón de clasificaciones, el viejo artículo 87 del Código Civil, del Código Comercial, perdón, de Vélez y Acevedo, bueno, eso está todo derogado, no existe más. Hoy prácticamente los viejos agentes auxiliares del comercio, hoy llamados intermediarios o sujetos, están en la figura de los intermediarios. Y lo vamos a ver nosotros acá, porque lo ven aquí y no lo van a ver en otra materia. ¿Quiénes son estos intermediarios? Bueno, son varios. Yo nombro algunos y después vamos a ir analizándolos uno por uno. En distintas clases, ¿no? Obviamente hoy no vamos a llegar a hacer todo. El corredor. El martillero, que es otro intermediario
reconocido hoy en el sistema jurídico de nuestro código. El consignatario es otro. El despachante de aduana es otro de los típicos intermediarios. El comisionista de transporte. El agente marítimo. Yo se lo voy a nombrar y después lo vamos a ir... hay un paper igual en el campo, pero yo se lo voy a ir desarrollando uno por uno. En el sistema del seguro, el productor de seguro, el agente de seguro, el agente y el productor de seguro, ambos dos. El agente aduanero, otro típico intermediario. ¿Qué más? El agente de bolsa. Bueno, eso como los más importantes. Después hay subvariaciones, porque ahora cuando veamos el corredor, van a ver que el corredor en realidad, según la temática de la que se ocupe, por supuesto va a tener una característica totalmente distinta. Hay corredores, o el término anglosajón que es broker, de distintas categorías de productos. El corredor más famoso es el inmobiliario, pero hay múltiples corredores, sobre todo hoy en la actualidad, de distintos productos y servicios en lo local, por supuesto, pero también mundiales, muchos que son internacionales. Por lo tanto, hay gran variedad de corredores o brokers, depende cómo lo vean, o si son más famosos en el sistema anglosajón. Fíjense, todas estas personas, si ustedes lo piensan un poquito, son personas que intermedian. En realidad no son empresarios que están colocando bienes y servicios. Son personas que van a intermediar. Fíjense el ejemplo que le estamos dando. Corredor, consignatario, es decir, va a intervenir, va a colocar productos. Él va a percibir generalmente una comisión o una diferencia que obtiene de ese intercambio o de esa intermediación. ¿Estamos? Después lo vamos a ver genéricamente. Va a tener responsabilidad, va a tener obligación de rendición de cuentas, va a tener deber de confidencialidad a todos los intermediarios, porque está actuando entre dos personas, va a intermediar en el comercio. Todos, en sus más y en sus menos, actúan como intermediarios. El productor de seguro, el agente marítimo, el agente de bolsa, todos son una especie de intermediarios, de colocadores, de intermediarios entre las distintas situaciones o relaciones jurídicas comerciales que se van a dar. Por lo tanto, claro, que la duda en su momento era, ¿y se le aplica el derecho comercial si en realidad no está ejerciendo el comercio propiamente dicho? Bueno, duda obviamente hace siglos despejada. Hoy está claro que los intermediarios son sujetos del derecho comercial. No son los principales, que son empresarios, cuasi empresario y persona jurídica privada con objeto empresarial, pero son muy importantes en el sistema porque aparte hacen que el sistema se mueva, que el comercio se mueva y por supuesto generan múltiples negocios jurídicos que van a necesitar regulaciones, son objetos de miles de múltiples leyes nacionales y provinciales y distritales. Imagínense, toda esta tarea requiere mucha legislación. Por lo tanto, todos tienen esa regulación. Como le dije yo, hay un paper en la plataforma, pero vamos a ir desarrollándolo uno por uno. Arrancamos, si le parece, por el corredor. Lo vamos a tratar en conjunto con el martillero, porque si bien son cosas bien distintas, o no tienen, por supuesto, similitudes, pero son cosas distintas, y han tenido históricamente un tratamiento prácticamente conjunto, legislativo, jurisprudencial, hasta social, económico. Fíjense, el colegio es de corredor y martillero, la carrera es de corredor y martillero. Son dos profesiones o dos sujetos intermediarios distintos, pero generalmente son tratados en forma conjunta. Vamos a igual ver las diferencias acá en clase. ¿Ahí vamos? ¿Sí? Bien. Vamos con el corredor. Bueno. El corredor, si se quiere, es uno de los intermediarios más antiguos de la historia del derecho comercial. ¿Qué es, en términos, estoy hablando en criollo, qué es un corredor? Un corredor es un intermediario, es una persona que intermedia entre la oferta y la demanda, facilitando, promoviendo la colocación o la firma o conclusión de contratos o de actos jurídicos comerciales.
¿Estamos? Esa sería una definición genérica. El intermedio entre la oferta y la demanda para definir la tarea. Esta persona que ejerce el corretaje como profesión, que va a intermediar entre la oferta y la demanda, va a facilitar y promover la contratación, va a acercar las partes, va a ir llevando todo el proceso de acuerdo de voluntades, discusiones, diferencias, distintas miradas, hasta lograr el acuerdo de voluntades. Una vez que logra el acuerdo de voluntades, él no es un mandatario, no hay gestión representativa, él no ejecuta el contrato, sino lo que hace es correrse y dejar que las partes celebren el contrato para el cual lo han utilizado su actividad de intermediador. ¿Y por qué esta persona lleva adelante esto? Y porque pretende, a través de esa intermediación, obtener una comisión o retribución o remuneración. Y lo hace profesionalmente. Entonces deja que las personas celebren ese contrato. Fíjense la claridad, la imparcialidad, primero, él no representa, sino que acerca a dos partes. No es un mandato. Segundo, fíjense, no actúa por cuenta propia en realidad, porque en realidad a él no le interesa el negocio, a él no le importa el acto jurídico en sí. A él le importa que se celebre porque se celebre a través de su actividad intermediadora. No tiene interés de la consecución o conclusión del contrato. Les doy un ejemplo, vamos a suponer. Si Tabela le quisiera alquilar un departamento a Burrich, está claro que y yo soy el corredor, a mí no me interesa en realidad el alquiler o la locación. No tengo ningún tipo de interés en el contrato en sí. Mi interés es que ustedes logren el acuerdo de voluntades para yo percibir mi remuneración. ¿Estamos de acuerdo? Y hacerlo en forma correcta, éticamente, con mi responsabilidad profesional, pero eso es todo, es secundario para mí el acto jurídico en sí. ¿Estamos de acuerdo? Yo no persigo el acto jurídico. A veces se llaman contratos preparatorios, en realidad yo no estoy persiguiendo el acto en sí, sino que a mí me interesa que se lleve adelante para poder lograr percibir mi remuneración. Bien. Esa, digamos, sería la operatoria. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos del corredor? Bueno, el corredor tiene históricamente, eso lo verán ustedes, no quiero aburrirlos en cómo es el origen histórico del corretaje. Pero sí, algunas cosas que son importantes en cuanto a nuestro país, si se quiere, ¿no? En nuestro país, el corretaje, que fue regulado como agente auxiliar del comercio, incluso en el Código de Vélez y Acevedo, por supuesto. El corretaje es un contrato de corretaje. Es un contrato y una profesión. ¿Por qué? Porque yo voy a celebrar un contrato de corretaje, después vamos a ver de qué manera, con el corredor. Va a haber, en la relación del corredor, va a haber dos contratos bien diferenciados. Primero, el que yo celebre con el corredor para contratar su intermediación, entre comillas. Y por otro, el contrato que estoy yo persiguiendo. Por eso hablamos de contrato preparatorio, ustedes lo deben haber visto en contratos civiles y comerciales, en la clasificación de contratos. Un contrato preparatorio, es decir, yo, en realidad, celebro un contrato con el objetivo de celebrar otro contrato. ¿Se entiende? ¿Esto? ¿Sí? Bien. Ese contrato es el contrato de corretaje, que es donde yo voy a requerir como contraprestación que el corredor me ayude en la intermediación con su sabiduría, con su técnica, con su profesionalidad, y a cambio, como contraprestación a esa intermediación, si lo cumple, le voy a pagar una remuneración o una comisión. ¿Estamos? Bien. En nuestro derecho fue legislado, como le dije yo, en el Código Civil Comercial de Vélez y Acevedo, hoy derogado. Fue derogado posteriormente por la ley, las leyes que regulan el corretaje, la 20266, ahora lo voy a poner acá en el chat, la 20266, lo voy poniendo, 266, que fue modificada por la 25.028, modificada, ¿no? Y esa es la ley que regula el corretaje. La modificación por la 25.028 específicamente incluye el corretaje, modificaciones al corretaje. Esta ley nacional, en realidad lo que hace es regular la actuación del corredor, ¿no? Las condiciones habilitantes, cómo debe actuar,
etcétera, la figura del corredor. A esta ley nacional se le suma nuestro Código Civil y Comercial. El Código Civil y Comercial, y lo pongo acá también, regula de los artículos 1345 a 1355, toqué algo mal, me parece. ¿Lo están viendo eso que estoy poniendo? Sí, ¿no? Perdón, ahí va. Porque a veces pongo de mí para otro y viste, le llega a uno. Bien. El artículo 1345 a 1355 regula el contrato de corretaje. ¿Está? Ahí tienen la regulación nacional del sistema de corretaje. Contrato de corretaje, que lo regulan los nuevos contratos en el título de contratos en particular del Código Civil y Comercial. Y por otro lado, la ley nacional. Que vamos a ir viendo ahora cómo es que van jugando. La ley nacional es del 93, el Código Civil y Comercial y la regulación del contrato de corretaje es del proyecto de 2012, con vigencia a partir de agosto del 2015. Así que hay algunas modificaciones que se han hecho que yo se las voy a explicar ahora en adelante. Looping, no se me duerma, le pido disculpas, voy a tratar de ser más divertido. Perdóneme, hago lo que puedo. Es una Mac, una computadora, imagínense. Es re difícil. Pero lo intento, lo intento. Y encima comercial doy, y corredor. Imagínense, peor no podía ser. Bueno, vuelvo. Entonces, esas son las leyes nacionales que regulan. Ahora vamos a ver, entonces, cómo acomodamos cómo sería, desgranamos la actividad de corretaje en el nuevo sistema, cómo queda establecido. Primero, para ser corredor, hay condiciones habilitantes. Es decir, la ley, la 2266, me va a exigir determinados requisitos que yo debo cumplir. Está regulado en el artículo 33 de la ley. 32 y 33. Y dice, ¿cuáles son las condiciones habilitantes? Primero, exige la mayoría de edad. Como ustedes saben, hoy la mayoría de edad está basada en los 18 años. Segundo, mayoría de edad. Segunda requisito habilitante es que tenga título expedido o revalidado por el Ministerio de Educación de la Nación. Un título, exige título. Tercera exigencia, regulada en el artículo 32, es que no recaiga en ninguna de las inhabilidades del artículo 1, dice. El artículo 1 de esta ley 2260. Ahora vamos a ver qué son estas inhabilidades. Entonces, pone mayoría de edad, que no recaigan las inhabilidades que ahora vamos a ver, y que tenga título expedido o revalidado por el Ministerio de Educación de la República Argentina. ¿Estamos? Bien, mayoría de edad, está claro. Título revalidado, ustedes saben, bueno, es un título terciario, hay varias universidades que lo dan, la nuestra lo da a distancia, hay universidades privadas que lo dan, bueno, distintos convenios. Es una carrera que generalmente uno se recibe de corredor, martillero y tasador públicos, que es el nombre de la carrera. Tercero, habla de las inhabilidades del artículo primero. El artículo primero, año 93, imagínense, a la letra de hoy, con el viejo sistema de capacidad, ustedes ya estudiaron en parte general del derecho civil, el nuevo sistema progresivo de capacidad que establece nuestro código. Y este artículo primero, hay algunas cosas que dicen que por supuesto que chocan con ese nuevo criterio, por supuesto, nuevo y correcto criterio que estableció el nuevo código. Pero para decirles más o menos cómo quedaría la figura del artículo primero, nosotros tendríamos algunas inhabilidades que obedecen a cuestiones vinculadas con la capacidad. Por ejemplo, el viejo artículo primero hablaba de que no puede ejercer el comercio, no puede ser corredor el que no puede ejercer el comercio, ¿no? Está claro que hoy eso iríamos al sistema de capacidad, ¿no? Con cómo funciona, es decir, aquellos digamos, que tengan la capacidad restringida, vinculados a los motivos que ya sabemos y que legalmente establece el sistema de la capacidad. Segundo, habla de aquellos que tuvieron algún tipo de sanción vinculada a su
desempeño, si se quiere, económico o comercial. ¿A qué voy? Por ejemplo, prohíbe, como inhabilidad del artículo primero, que sean corredores los que están inhibidos, sobre los cuales recae una inhibición general de bienes. ¿Esto por qué? Porque supuestamente esa persona ha tenido un manejo incorrecto de su propio patrimonio, por lo tanto, lo que quiso hacer la ley es vedarle la posibilidad de ser un intermediario en la colocación de bienes, ¿entiende? Es decir, bueno, si no fuiste correcto con tu patrimonio, no es tan lineal, pero esto es lo que hizo el legislador, no lo hice yo, planteó, digamos, aquí quizás establecerlo como inhabilidad y no permitirle que sea corredor. Lo mismo habla con aquellas personas que tienen condena sin rehabilitación por delitos contra la propiedad privada, delitos contra la administración pública, delitos, estafas, defraudaciones, delitos sobre los cuales recae la inhabilidad para ejercer cargos públicos. Todo, fíjense, pensado desde ese lugar, ¿no? De aquellas personas que han sido temerarias, fraudulentas en el ejercicio de su vida social y económica, entonces le pretenden recaerle con esta inhabilidad. Tercero, los fallidos o concursados, siempre y cuando la quiebra o concurso haya sido reputada como fraudulenta, es decir, no un concursado o fallido común, sino que además ha tenido maniobras fraudulentas en el proceso de su quiebra o concurso. Fíjense todo por este lugar. Por último, aquellos sobre los cuales haya caído alguna sanción disciplinaria de la matrícula. Es decir, estando colegiados, hayan tenido alguna sanción disciplinaria por incumplimiento, ya sea suspensión o retiro de matrícula por el ejercicio. Estos son los principios, las inhabilidades que establece el artículo primero. Entonces, hoy tendríamos que para ser corredor y ejercer la profesión de corredor, requiero mayoría de edad, requiero título habilitante o expedido o revalidado en el territorio de la República, y requiero no recaer en ninguna de las inhabilidades de este artículo primero. A esto se le suma una más, que la digo aparte porque está legislada aparte, porque está legislada en el artículo 33, y además porque ha sido sujeto de varias discusiones doctrinarias y políticas. El artículo 33 exige la matriculación, además. Exige que el corredor esté matriculado. Matriculado en el colegio público profesional. Y ahí, en el artículo que exige la matriculación, le pide varias cosas, como por ejemplo, constituir domicilio en el lugar en el departamento judicial donde pretende ejercer. Le exige, por supuesto, presentar su identidad en el colegio. Le exige prestar una caución, que en realidad hoy es una caución personal, es un juramento de desempeñar en forma fidedigna la tarea del corretaje. Domicilio, caución, la presentación del título, por supuesto, de la identidad. Bueno, eso son parte de algunas de las obligaciones que le establece, pero le exige matricularse. Y la final del artículo 33 dice que aquellas personas que, sin tener los requisitos habilitantes o sin cumplimentar con lo que estos artículos plantean, ejercieran el corretaje, no van a tener derecho a percibir retribución ni remuneración alguna. Tajante. Por lo tanto, requisitos habilitantes, los 3 del artículo 32. Un requisito más establecido, necesario, la matriculación. ¿Qué sanción te impone si no te matriculás? Te dice que no vas a tener derecho a percibir ni remuneración ni retribución. Fíjense, una sanción importante. Es decir, no va a poder exigir que le paguen su comisión, remuneración o retribución. Esto fue objeto de muchas discusiones, sobre todo en los procesos cuando también algunas jurisprudenciales, algunas que llegaron, por supuesto, al momento en que se debatía el nuevo Código Civil y Comercial. ¿Por qué? Porque había un sector de la doctrina, e incluso había jurisprudencia conteste, que decían que
prohibirle a una persona que había actuado como intermediario, impedirle o negarle el pago de su comisión o retribución, solamente basándose en que no se encuentra inscrito en una matrícula, entendían doctrinarios, y también lo entendían sectores jurisprudenciales, que podríamos estar ante un caso de enriquecimiento ilícito o de abuso del derecho. ¿Por qué? Porque en realidad, vamos al ejemplo de Bullrich y Teich, uno con mi tarea intermediadora, ambas se beneficiaron, ambas lograron celebrar el contrato, ambas se sentaron conmigo para que yo realice mi actividad intermediadora y logre el acuerdo de voluntades. Una vez que yo logré el acuerdo de voluntades, ambas se niegan a pagar mi comisión a los solos efectos de que no me encuentro inscrito en la matrícula. No porque la tarea intermediadora no haya sido correcta o no porque no haya logrado el objetivo perseguido, sino solamente que no me encuentro inscrito en la matrícula. Entonces, el enriquecimiento ilícito, en este caso, sería de Bullrich y Teich, que no me habrían pagado y se habían enriquecido, se han servido ilícitamente de mi servicio sin pagar la remuneración o la comisión de mi obra intelectual, porque en sí muchos doctrinarios en la naturaleza jurídica del corretaje lo asemejan a la alocación de obra, porque es una obligación de resultado, y además porque, bueno, y dicen que esa obra es una obra intelectual, no una obra física o material, sino una obra intelectual, que es lograr el acuerdo de voluntad de su interminación. Bien. Bueno, niegan a pagarlo. Y segundo, abuso del derecho, porque puede ser una situación abusiva, que una ley me niegue la comisión solamente basándose en estos parámetros, no en la ejecución en sí de la contraprestación, sino exclusivamente en una matriculación. Estas eran posturas. Por supuesto, había posturas enfrentadas. ¿Qué decían aquellos que entendían que no había que había que cumplir la ley? Que decían, bueno, si el artículo 33 es muy claro, no admite doble interpretaciones, si no tiene, el que no tiene ¿cómo se llama? No reviste las condiciones o no está matriculado, no tiene derecho a percibir la remuneración, lo dice claro el artículo. Por lo tanto, si lo que quiere hacer la justicia es dejar si lo que queremos hacer, digamos, es entender que hay un abuso del derecho o un enriquecimiento ilícito, lo que tienen que hacer los legisladores es modificar la ley y no hacerlo la justicia una reforma judicial o jurisdiccional de una ley. Estos planteos legales. No deja libre interpretación. Acá no hay arbitrio para la interpretación del juez, porque es muy claro, dice que no tiene derecho. Ese más o menos como estaba el mapa. Bueno, en el Código Civil y Comercial, al principio esto se llama el caso del corredor clandestino, es decir, no está matriculado, pero ejerce el corretaje y la intermediación. Bueno, en el proyecto del Código del 2012 sí incluía la posibilidad, la existencia del corredor no matriculado. El viejo artículo 1346, el originario del proyecto 2012, esto se lo digo a modo de chisme, re divertido el chisme, pero lo digo a modo de chisme, sí incluía el 1346 la posibilidad del corredor clandestino, porque si ustedes leen el 1346, si alguno lo tiene por ahí, yo no quiero tocar la computadora porque tengo miedo que se cuelgue todo, en el 1346, si lo tienen ahí ustedes en la compu, tienen una internet mejor que la mía, van a ver que dice que el contrato se entenderá concluido con la sola intervención del corredor, más o menos lo estoy diciendo, recordándolo, el contrato de corretaje se entiende concluido con la sola intervención del corredor habilitado a tal efecto. Habilitado a tal efecto para actuar profesionalmente. Si no, no se entiende concluido. Es decir, no hay contrato si el corredor que interviene no está habilitado profesionalmente. Directamente le niega lo mismo. O sea, no hay contrato de corretaje. Entonces le niega la existencia del contrato si es que... Esto es la letra actual. La letra anterior preveía dos posibilidades. Decía que el contrato se entendía concluido. Si el corredor estaba habilitado profesionalmente, con su sola intervención. Si no estaba habilitado profesionalmente, exigía contrato por escrito. Explicado en criollo. Si Bordaico está matriculado, interviene en el caso de Bullrich con Teich, en esa negociación, y la logra y está matriculado,
por supuesto tiene derecho a percibir su remuneración como responde en la comisión. Ahora, si Bordasco no está matriculado, para poder reclamar su remuneración tenía que tener un contrato por escrito de corretaje de Bullrich y de Teich. ¿Se entiende? Eso era el 1346 antes de la sanción del Código Civil y Comercial. Proyecto 2002. Bueno, cuando llegó a la discusión, se imaginarán, quizás, como, no sé, presumo que debe haber sido algo de fuerza que habrán hecho los colegios profesionales, se borró esta división y hoy el código nuestro solamente deja al corredor habilitado, ¿no? Eliminó esa división. Si ustedes buscan Proyecto 2012 lo van a ver, que es como les digo yo. Por lo tanto, hoy, ¿qué quiere decir esto? Está la fórmula igual que la 2266. El corredor, no va a haber contrato de corretaje si el corredor no está habilitado profesionalmente para ejercer. ¿Estamos? Bien. Eso es en lo que hace al corredor clandestino, es el 1346 el que lo celebra, lo deja claro en cuanto a la conclusión, cuándo se tiene concluido el contrato de corretaje. Bien, condiciones habilitantes ya hablamos, matriculación ya hablamos. Vamos a las obligaciones del corredor. Las obligaciones del corredor, si tienen el código ahí, ¿lo tienen el código? ¿Alguno lo tiene? ¿Sí? Buenísimo. Ahí está. Bien, Figueroa, firme. Vamos con el código físico. No nos van a ganar, la virtualidad no nos va a ganar. Bien, el 1347, si no me equivoco, habla de las obligaciones del corredor. ¿No me equivoco, Figueroa? Sí, me equivoco. Ah, no lo encuentran. Ah, lo tenía en otro lado abierto. Lo tenía abierto en cualquier lado, me estaba Sí, chamullando. es ese. Está en el Es 1400. correcto, es correcto. Ah, 1340. Tiene un código que está todo vacío. Tiene otro libro, me parece usted ahí. Tiene otra cosa. Bueno, vuelvo. El 1347 habla de las obligaciones del corredor. Prácticamente son las mismas que reflejaba el viejo sistema, artículo 36 de la 2266. Prácticamente son iguales. Yo se las voy a ir diciendo. Lo que hace es resumirlas un poquito, nada más. El primer deber que tiene, obligación que tiene el corredor, es el llamado deber obligación de identidad. Identidad. ¿Qué es esto? Explicado, inciso 1 del artículo 1347. Es, el corredor tiene el deber de cotejar, ¿no?, la identidad de las contratantes, ¿no?, de las personas que van a contratar, aseverando que poseen los requerimientos y capacidades suficientes para ejercer el acto que van a ejecutar. Perdón. ¿Qué significa esto? ¿Qué deber entendió o interpretó la jurisprudencia y la doctrina? Un deber diligente. Obviamente no se requiere una investigación por parte del corredor para asegurar la identidad. ¿Qué va a requerir? Documento, y va con sus conocimientos a determinar si están habilitados para ejercer el acto que van a ejercer. Por ejemplo, si fuese, por ejemplo, la compraventa de un inmueble y aparece una persona de 11 años, el corredor tiene que saber que no puede celebrar ese contrato. ¿Sí? Bien, sin autorización o sin la gestión representativa correspondiente. O sea, un deber diligente. Bien, deber de identidad. Segundo deber, es el llamado deber de información, que acá está dividido en dos incisos, el inciso 2 y el inciso 3. Son el mismo reflejo de la misma situación. Obvio, tiene un deber de información central, él tiene que dar información precisa, veraz, concreta, clara a las partes, evitar hacerlas caer en errores involuntarios. Tiene que transmitir toda la información de todo lo que esté vinculado, de todas las circunstancias vinculadas al negocio jurídico de que se trate, lo tiene que hacer en esa forma. El inciso 3 del 1347 va por la misma línea, es decir, es lo mismo, el mismo deber de información, es decir, tiene que comentar todas las circunstancias que hagan al negocio en particular para poder evitar errores en el acuerdo de voluntades. Información clara y precisa, todas las circunstancias que hacen al negocio.
¿Qué se le exige acá? Lo mismo, ¿no? Un deber diligente, de las que él conociera, por supuesto. Se le exige en realidad que no actúe con dolo, es decir, que no sepa, conozca y engañe, mienta, o dé una información falsa, generando confusión o un error a la hora de contratar de las partes. Deber de información, inciso 2, inciso 3. Otro de los deberes o obligaciones del corredor es el deber de confidencialidad. Creo que, si no me equivoco, es el inciso 4. ¿Qué es este deber de confidencialidad? Bueno, ya se lo imaginarán. Es decir, el corredor actúa como intermediario y en esa intermediación conoce un montón de información confidencial de las partes, que solo le interesan a las partes en su negocio jurídico. Por lo tanto, él tiene que evitar ventilarlas. Va a tener distintos grados según el momento de la relación de confidencialidad. Pero él tiene todo lo que pasa por él en ese marco de negociación y de las circunstancias que va conociendo y de los intercambios que va haciendo con las partes, requieren que él lo maneje con confidencialidad y secreto. Ahora, ¿dónde cesa este deber de confidencialidad? Bueno, el artículo, el inciso 4 también lo dice. El inciso 4 habla de ante requerimiento de juez competente o de autoridad competente, dice. De juez o autoridad competente, dice el artículo. Y aquí elimina dudas que había o hubo en algunos otros momentos respecto a si solamente era ante juez. Bueno, hoy incorporó autoridad competente. Lo que dice la doctrina de jurisprudencia es que en realidad cuando se refiere a autoridad competente, esta amplitud del cese lo hizo el nuevo código pensando en los ámbitos sobre todo de recaudación impositiva, que también cese su deber de confidencialidad en ese lugar. Juez o autoridad competente. Bien. Sí, otras obligaciones que tienen la obligación de asistencia. Esta obligación de asistencia, creo que es el inciso 5, significa que cuando las partes se lo requieran, pueden pedirle que el corredor asista al momento en que se suscribe o se concluye el contrato, o al momento en que, si fuese el objeto contractual, fuese la tradición de algún bien, esté presente en el momento de la tradición del bien. Incluso en algunos casos puede pedírselo a las partes que firme el contrato, no como parte, porque ya les dije que es imparcial y él no es parte nunca, no hay gestión representativa, sino como que él estuvo presente en su capacidad intermediadora para la tranquilidad de alguna de las partes. Es el deber de asistencia. Estar presente cuando se firma el contrato. Si alguna vez alguno participó en algún contrato donde hubiese un corredor, seguramente muchas veces ya sea incluso en la oficina del corredor o en alguna escribanía, con la presencia del corredor, y en muchos casos firma al pie diciendo que él participó en la intermediación de ese contrato. Bien, deber de guarda. Ese deber de guarda que establece el artículo 1347 también es en aquellos casos de cuando los contratos en los que él participó o intermedió son compraventas con muestras, es decir, que se envían muestras y a partir de esas muestras se ejerce el contrato de compraventa, se le pide que guarde esas muestras, medidas porque si en algún caso puede haber algún conflicto entre las partes, el corredor guarda esa muestra para dejar en tranquilidad el negocio jurídico del que se trata, que sería otra de las obligaciones que el corredor tiene. Una última obligación, que no está regulada en el 1347, pero sí está regulada en el artículo 35 de la 2266, que no fue derogado, el 36 sí, el 35 no, es el deber de contabilidad. Tiene que llevar una contabilidad. Conmigo van a ver el sistema contable, que es la bolilla 3, a ver conmigo, este 320 a 331, que ya lo ojeamos en la primera clase, lo van a ver pormenorizado. Hay algunos sujetos a los cuales la ley les exige,
impone una carga en realidad de teneduría de libros, una contabilidad. Bueno, al corredor se le exige una contabilidad especial, específica del corretaje. Son 2 libros, el libro del cuaderno manual y el libro de registro, que tiene que llevar. Cuaderno manual y el libro de registro, ¿no? El libro de registro es el más importante, porque va a requerir todas las solemnidades que le exige el capítulo. Perdón, profesor, cuaderno manual, ¿y cuál era el otro libro? Libro de registro. Libro de registro, gracias. Cuaderno manual, libro de registro. Son los 2 cuadros. Artículo 35 de la 2266 dice que el corredor debe llevar anotaciones o asientos en orden cronológico correspondiente en un libro que deberá ser foliado y rubricado por el órgano competente, que en este caso va a ser el colegio público profesional. Ustedes saben, el corredor, como dije antes, artículo 33 obliga a la matriculación. Los corredores deben estar matriculados, además de tener mayoría, título habilitante y no caer en ninguna de las inhabilidades del artículo primero. Acá en Mar del Plata la matriculación es en el Colegio de Corredores y Martilleros, que está en la calle Bolívar, casi La Rioja. Bueno, allí, una vez que el corredor matricula, va a tener una foja especial, un número especial, por supuesto va a ser una jura, esa causa personal que lo dije antes, cumplir con los deberes, va a abonar la matrícula, por supuesto, y va a tener después una carpeta especial ahí, donde también a él le van a rubricar los libros, esto de lo que se estaba contando. Bien, vuelvo a obligaciones. La última obligación, artículo 35, le decía la teneduría de libros. Bien, seguimos con la regulación del corretaje. Quizás uno de los temas más importantes, sobre todo para el corredor, va a ser la remuneración también. La remuneración o comisión, como le quieran decir, está regulada en el artículo 1350 y siguientes del Código Civil y Comercial. ¿Cómo es el sistema de remuneración o comisión? Primero, una cuestión importante para que ustedes tengan en cuenta, esto lo regulado también en el viejo artículo 37. Estamos ante una obligación de resultado. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el corredor no va a tener derecho a percibir remuneración alguna si no es ante la conclusión del contrato en el que él intervino con su capacidad intermedia. ¿Estamos? Es obligación que se concluya ese contrato. Si ustedes piensan, por ejemplo, 1350, aluminé, 1350. Ahí me hacen una pregunta. El Burrich dice, cuasi empresario sujeto principal, son el cuasi empresario sujeto principal. No. A ver, cuasi empresario es el que realiza una actividad económica organizada. No sé en qué paper lo dice. Lo que el paper puede llegar a decir es que algún intermediario puede ser tomado como cuasi empresario, pues es una persona que realiza una actividad económica organizada. Por supuesto, algunos intermediarios son medio empresarios, depende de que lo vea. Pero la importancia está en qué rol cumplen en la colocación masiva de bienes y servicios. Si el rol es de intermediar, que puede pasar, por ejemplo, con las empresas consignatarias, o están intermediando y le colocan bienes, por ejemplo, Suyo Burrich, colocan bienes y colocan en otros lugares distintos bienes y servicios. A veces, por supuesto, revisten la actividad económica y son cuasi empresarios o empresarios. Gracias. Pero en realidad lo mismo pasaba antes con el viejo sistema del comerciante. El viejo sistema del comerciante decía, aquel que desarrolla en forma, aquel que ejerce actos de comercio de manera habitual y en forma profesional, actuando por sí mismo y por su cuenta, por sí mismo y por su cuenta. El viejo sistema, el artículo primero del Código Comercial viejo. Y algunos te decían, pero este intermediador también es comerciante. Sí, es verdad.
Revista y calidad de comerciante. Quizás el dato saliente está si es la finalidad de él en la colocación masiva de bienes y servicios como actor protagónico de ese proceso o si es un intermediario. Estaría más o menos ahí. Pero es un término que entiendo que ofrezca dificultad porque a veces es complejo. De hecho, es muy probable que un intermediario en algunos casos sea un cuasi empresario o sea un empresario también. Hay empresas que generan cuestiones vinculadas a la consignación también. Bien. ¿Dónde me había quedado? La última obligación, la remuneración o comisión. 1350 nos va a decir, primer cuestión, el corredor solamente tiene derecho a percibir su remuneración o comisión, siempre y cuando se concluya el contrato en el que intervino con su capacidad o con su actividad intermediaria. ¿Estamos? Si no se concluye, no tiene derecho a percibir la comisión de remuneración. Imaginemos el ejemplo que dimos antes. Burrich quiere alquilarle el departamento de Tech, yo intervengo como corretaje y no nos ponemos de acuerdo porque no sé, Burrich tiene perro y Tech no quiere que tengan perro en su departamento. Mal Tech, la verdad que es un animal hermoso. Es su decisión. En ese caso, yo no voy a percibir comisión o remuneración, por más que haya trabajado, la haya convencido, haya ido 20 veces, hubiese llevado fotos del perro para demostrar que era hermoso, toda esa tarea intermediadora va a caer en un saco porque no va a tener derecho a percibir mi remuneración. Si se celebran el contrato, sí. Obligación de resultado, de hecho yo le dije que en la naturaleza jurídica muchos lo asemejan a la mayoría de la doctrina asemeja al contrato de corretaje a la alocación de obra. Por lo tanto, obligación de resultado. Solamente percibe la comisión si el contrato en el que él interviene se celebra. Segundo, ¿cuál es la comisión? Bueno, ahí el código, siguiendo más o menos la línea que se venía teniendo históricamente, hace un pequeño análisis y dice que va a ser primero la estipulación contractual, es decir, lo que hubiésemos estipulado en el contrato de corretaje. Primero estipulación contractual. Después dice, si no hay estipulación contractual, ahí sí dice que tendrá derecho al uso, fíjense, vuelvo a los usos y prácticas importantes en el derecho mercantil, al uso del lugar de la celebración del contrato, o si no, del lugar donde se ejecute, o del cometido del contrato, ¿no? donde ejecuto el contrato, ¿estamos? Del lugar del contrato, donde firmamos, o de donde se va a ejercer o llevar adelante las contraprestaciones. Si celebra el contrato, pero no lo perfeccionan, igual tiene derecho a remuneración. Sería raro que celebre el contrato y no lo perfeccione. Imagínense, la mayoría de esos contratos son contratos consensuales. Es decir, como usted sabe, el acuerdo de voluntades, el contrato se perfecciona a partir del momento en el consentimiento del acuerdo de voluntades. Por lo tanto, si no está perfeccionado y no empieza a cumplir derechos y obligaciones para ambas partes, no va a tener derecho a percibir la remuneración. Lo que sí puede pasar, y ahora vamos a ver algunos ejemplos, es que se disuelva, o que medie distracto, o que no se cumpla. Y ahí es otra la discusión que ahora lo vamos a ver. Bien. Estipulado. Si no está estipulado, el que establece los usos del lugar de la celebración del contrato. Si no hay usos y costumbre, juez, dice el 1350. ¿Estamos? La resuelve el juez. Genéricamente, ¿qué es lo que pasa en la realidad? O resoluciones del propio colegio, o leyes provinciales que enmarcan la regulación del corretaje, te establecen una tarifa. Fíjense, ustedes saben que hay resoluciones del colegio de martilleros que dicen, bueno, se va a cobrar X cantidad, van poniendo algunos criterios al respecto. Leyes provinciales o a veces resoluciones de los colegios. Pero la estipulación contractual, por supuesto, es lo que establece el criterio del 1350. El código, y siguiendo esto que preguntaba Faveri, en lo que sigue el artículo 1352 y el artículo 1353, habla de supuestos específicos donde hay obligación de pagar la comisión
o donde no hay obligación de pagar la comisión aún celebrándose el contrato. Si alguno tiene el código, no la quiero mirar fijamente usted, Figueroa, porque me parece que las hojas las tiene pegadas, pero si lo tiene ahí firme, puede leer, léase por favor el 1352 primero, y lo voy explicando mientras usted lo lee. Así se parece lo más posible a una clase normal. A ver. Bien. 1352. Supuestos específicos de obligación de pagar la comisión. Escuche, Concluido espere, Figueroa, porque soy muy interrumpido. Espere. 1352, fíjense, supuestos específicos donde se debe pagar la comisión. Vamos, meta. Concluido el contrato, la comisión se debe aunque a. El contrato esté sometido a condición resolutoria y ésta no se cumpla. Espere. B. El contrato no se cumpla. Espere, Figueroa, espere. Qué difícil es, ¿no? Pero, espere. El primero, entonces, está sujeto a condición resolutoria y no se cumple. Ustedes saben, condición resolutoria, no se cumple. Bien, vamos. Ustedes saben cómo es una condición resolutoria. ¿Estamos de acuerdo? Bien, meta. B. El contrato no se cumpla, se resuelva, se rescinda o medie distracto. Perfecto. Es decir, si el contrato no se cumple, se rescinde, o media distracto, o se resuelve, obvio que me va a tener que pagar la comisión igual. Imagínense, yo celebro el contrato, llevo adelante volvemos al caso de Burrich y Teich, le convenzo de que meta al perro, la alquilan, y después cuando no se ponen de acuerdo por algo y deciden rescindirlo, o Burrich no paga el alquiler, y no me van a venir a no querer que yo pague, que cobrar la comisión. ¿Se entiende? La mayoría de la doctrina dice que 1352 y 1353 fueron puestos, la verdad, que de gusto, para decirlo de una manera. Que es obvio que si es una condición resolutoria, más vale, ¿cómo no van a pagar la comisión? Y si se resuelve o se disuelve o no se cumple, ¿cómo va a ser responsable el corredor que concluyó el contrato? ¿Estamos? Bien. Lea al otro, si puede, Figueroa. C. El corredor no concluya el contrato si inicia la negociación y el comitente encarga su conclusión a un tercero, o lo concluye por sí en condiciones sustancialmente similares. Perfecto. ¿Qué significa esto? ¿Se imaginan qué significa? Bordaico va, convence a Burrich, a Teich, el perro. Vamos para adelante, y cuando falta todo para firmar, Teich y Burrich se ponen de acuerdo y van y lo firman ellos sin mi intermediación, y no me quieren pagar la comisión. ¿Está? Eso se llama sustitución intempestiva del corredor. Ya sea que me corran a mí, o Teich viene y dice, mira, este hice el esfuerzo del perro, pero la verdad que yo tengo un amigo que es corredor que nos cobra la mitad. Así que vamos con él y cambialo. ¿Se entiende? Sustitución por otro corredor, o las propias partes lo terminan ejecutando en condiciones similares. ¿Estamos? En ese caso me lo pagan igual. Entonces, si es condición resolutoria, me pagan igual, me la deben igual. Si hay resolución, se disuelve, no se cumple, o media distracto, me la pagan igual. Y si me sustituyen intempestivamente, me la pagan igual. ¿Sí? Vamos, Figueroa. Y lea el 1353. 1353. Supuestos específicos en los que la comisión no se debe. Acá no se debe, es al revés, digamos. La otra cara del 1352. Dele, Figueroa. La comisión no se debe si el contrato A. Está sometido a condición suspensiva y esta no se cumple. Espere ahí. Condición suspensiva. Ustedes saben, un contrato que no produce efectos hasta que la condición suspende sus efectos hasta que hasta que se produce la condición suspensiva, y a partir del momento que se produce la condición suspensiva empieza a producir los efectos. Por lo tanto, si no producía efectos, por supuesto que no me deben la comisión si nunca nació el contrato. ¿Estamos? ¿Se entiende esto? Burrich, ¿usted lo entiende? ¿Que me mira muy fijo? Sí. Ah, perfecto. Listo. Sí, siga. Por favor, Y Figueroa. B. Se anula por ilicitud de su objeto, por incapacidad o falta de representación de cualquiera de las partes, o por otra circunstancia que haya sido conocida por el corredor. Ahí fíjense que esto se emparenta con el 1347, el deber de información y el deber de identidad. Es decir,
si se vuelve nulo, por supuesto, bueno, la nulidad, si se deviene nulo el contrato o cualquiera de las cuestiones que planteó recién Figueroa, y por supuesto, no voy a tener derecho a percibir la remuneración en la comisión. Siga, Figueroa, por favor. 1354. Gastos. El corredor no tiene derecho a reembolso de gastos, aun cuando la operación encomendada no se concrete, excepto pacto en contrario. Bueno, acá hay un cambio de paradigma del sistema anterior al nuevo sistema. El sistema anterior, si ustedes leen en la 20266, hoy ya están derogados los artículos, porque lo derogó el nuevo código, el artículo 37 de la 20266, decía al revés. Se establecía el criterio que el corredor tenía derecho a los gastos efectivamente pactados, convenidos y ejecutados, salvo pacto en contrario. Es decir, yo como corredor tenía derecho a los gastos de mi actividad intermediadora, siempre que lo hubiese convenido, que estuviesen convenido en el contrato, por supuesto, y que efectivamente los hubiese realizado, salvo pacto en contrario. Acá cambia la lógica, y te dice que no tiene derecho a los gastos, salvo pacto contrario. Es decir, que en ese contrato que firmáramos, en el contrato de corretaje, tenemos que específicamente pactar los gastos, si no, se va a interpretar que yo no tengo derecho a los gastos. ¿Estamos? Bien. El 1355 habla de Profe, que... Sí, diga. una consulta. En el ¿Quién 1353, pregunta? Romanza, tabela. Bien, En diga. el 1353, si él no conoció la ilicitud, ¿sí tendría derecho a percibir la remuneración? Si demuestra que no tenía conocimiento. Y es, la verdad que cobrar una remuneración de un contrato ilícito, y la verdad que sería un escándalo jurídico. No sé, tendría que analizarlo el operador jurídico eso. Para mí, si el objeto es ilícito del contrato, y la verdad que estamos hablando de licitud del objeto del contrato. No puede percibir una remuneración cuando el contrato es ilícito. Por ejemplo, que yo vendía, eran productos falsificados, o productos... Es parte de la tarea que tiene como profesional. Sí, entiendo. El código hoy te da una herramienta para específicamente negárselo en ese artículo. Gracias. No, por favor. El 1355 habla de la aplicación de las demás normativas, esto que les decía yo, la 2266, modificada por la 25.028, y también las leyes provinciales, que específicamente regulan, son prácticamente muy similares a la ley nacional, con algunas pequeñas modificaciones, y además regulan sobre todo el funcionamiento del colegio de martilleros, de corredores y martilleros. Esa ley. Bien, ¿se entendió corretaje? Segundo sujeto, le doy hasta que terminemos. Sujeto intermediario, sujetos auxiliares del comercio del comerciante, el martillero. Bueno, acá el martillero tiene varias similitudes, incluso las mismas leyes, la ley, no el contrato de corretaje es solo para el corredor, por supuesto. No hay un contrato de martillero o de remate en nuestro código, no se legisló. El martillero, la figura del martillero está regulada en la 20266, modificada por la 25.028. Esa es su norma nacional. Después hay regulaciones de remate, pero según el tipo de remate, ahora lo vamos a ver. ¿Qué es el martillero? ¿Qué hace como sujeto de intermediario? ¿No? Fíjense que también es un intermediario, de una forma distinta, pero también es un intermediario. El martillero va a ser aquella persona que ejerce como profesión proponer a viva voz y en forma pública la venta o la transferencia o transmisión de bienes, de distintos tipos de bienes, como dije recién, en forma pública, viva voz, va a tomar todas las ofertas y va a adjudicar
famoso golpe de martillo, va a adjudicar al mejor postor de todos los oferentes que haya habido en ese proceso de subasta pública o acto de remate. Él interviene, es aquella persona que lo hace en forma profesional, interviene en el acto de remate. En ese acto de remate toma todas las propuestas u oferentes de las distintas personas que lo efectuasen y va a adjudicar la compraventa a aquella que fuese la mejor oferta o el mejor postor. Esa es la tarea o el rol explicado del martillero. Como ven, es un agente intermediario, es un sujeto intermediario. Fíjense, lo mismo. ¿Le va a importar al martillero, en términos de interés legítimo, del negocio jurídico en sí, de la compraventa de los bienes que tiene a su servicio? Y él no tiene, el único interés que tiene es, por supuesto, desempeñarse en la forma correcta profesionalmente hablando, pero su interés va a ser siempre percibir una remuneración por lo actuado en ese acto de remate. ¿Estamos? No va a tener interés en esa compraventa en particular. A él no le va a interesar, salvo el ejercicio de un profesión. Entonces, es un intermediario de vuelta. Actúa como intermediario. ¿Por qué? Vamos a una explicación, vuelvo al criollo. Es decir, quizás aquel que no tuviese o no pudiese generar, vender un bien, bueno, a través del martillero se lo pone a su disposición y él tiene un conocimiento de público, se desempeña en la plaza, sabe convocar oferentes correctos, entonces quizás logra la colocación de esos bienes a través de una subasta pública. ¿Se entiende esto? Bueno, ese es su rol intermediador. Bien. Ahora, el martillero, la figura de nuestro sistema jurídico, como yo le dije, 2266, reformado por la 25.028, pero va a tener diferencia el martillero según la actuación que le toque como agente, porque va a revestir distintas actuaciones. La primera actuación típica es la del martillero privado, es decir, aquel martillero que es contratado por un privado, derecho privado entre particulares, para que me venda en remate o ponga a la venta en remate distintos determinados bienes míos. Vamos de vuelta a los ejemplos. Vamos a suponer, y voy a dejar de usar a Burri o Tech porque van a pensar que les estoy haciendo bullying, pero vamos a ver, Tabela, y tiene bienes que quiere poner a la venta, vamos a poner, tiene muebles antiguos que los quiere poner a la venta, entonces me contrata a mí como martillero para que yo los ponga a venta en subasta pública porque me dedico a eso, porque tengo una plaza, porque conozco gente que le interesa y lo pongo en remate porque ella entiende que de esa forma va a obtener una mayor ganancia. ¿Estamos? En este sistema, ahí cómo actúa el martillero, ahí actúa como mandante-mandatario. Tabela me encarga a mí que yo venda bienes de ella. Y en ese caso se aplican las normas del derecho privado, comunes, de cualquier compraventa. Va a ser una especie de compraventa con una modalidad específica que es la de la adjudicación. Es decir, en vez de que la compraventa se celebra de acuerdo a voluntades común, sino que va a haber una adjudicación a través del acto de remate. ¿Se entiende esto? Perfecto. Segundo tipo de martillero, va a ser el martillero que actúa en la faz jurisdiccional o judicial. Ahí hay un martillero distinto. Ahí ya no hay un particular como en el caso de Tabela, sino que lo que hay es un juez en el marco de un proceso que pone a disposición del martillero para la venta bienes que son objeto del litigio. Es el típico, quizás, remate que se imaginan ustedes, ¿no? O que nos podemos imaginar todos. ¿Está? En un proceso, un juez, el juez le dan al juez determinados bienes que son objeto del litigio para que los pongan en remate público, y de la misma modalidad de compraventa, etc. Acá va a haber una cuestión particular. Por supuesto, aquí es jurisdiccional, es el juez, la figura el que encarga. Acá el martillo aparece como un auxiliar de la justicia. Ya no es ese carácter privado que habíamos visto antes, sino que aparece como un auxiliar de la justicia. Se hace un sorteo, se selecciona el martillero que va a actuar en ese proceso en particular. ¿Estamos? ¿Y qué normativas se van a aplicar? Bueno, además de las normas de las que estamos hablando, por supuesto, y se van a aplicar las normas procesales,
el procedimiento civil y comercial provincial. ¿Estamos? Ustedes, si alguno estudió procesal civil y comercial, ¿ya estudiaron procesal civil y comercial? ¿Alguno estudió? ¿Figueroa, usted estudió? ¿Con quién estudió? ¿Con qué docente? Este tema lo dio el profesor Ferrán, me acuerdo. Ah, un gran docente. Bueno, en el caso de este proceso, las normas del Código Procedimentales Provinciales. ¿Estamos? Ahí actúa el martillero como un auxiliar de la justicia. Tercer categoría, ¿no?, del martillero es lo que se llama el remate administrativo. Dijimos remate privado, remate o particular, remate judicial, remate administrativo, ¿no? Aquí esto se da en casos muy particulares, ¿no?, bienes del Estado, ¿no?, o bienes que el Estado posee el dominio, ya sea por el motivo que fuese, que los pone en subasta. En ese caso, son colocados a través de un martillero también, pero aquí el martillero tiene un rol de un funcionario público, ¿no?, es empleado de la administración pública, o funcionario de la administración pública. ¿Se me escucha? Que yo me veo medio en slow motion. ¿Se me escucha bien? Bien. Actúa como decía recién, como funcionario de la administración pública, ejerce el remate como dijimos, de bienes que sean de la administración, y ahí, ¿cuáles son las normas que se van a aplicar? Bueno, aquí la normativa ante derecho privado, Código de Procedimiento Procesal Provincial, acá va a ser las normas administrativas. Obviamente va a tener que cumplir con otros requerimientos, que no van a ser los mismos que ni en el remate privado, ni en el remate judicial, un remate administrativo. Va a tener que cumplir con todas las normativas que establecen administrativas, con todas las exigencias que se establecen en este tipo de acciones donde está involucrado el Estado. ¿Estamos? ¿Se entendió hasta ahí, corredor? Perdón, martillero. Bien. Requisitos habilitantes del martillero, los mismos que el corredor. Título habilitante, mayoría de edad, no cae la inhabilidad del artículo primero. Matriculación. ¿Estamos? Las mismas exigencias, todo igual que el corredor, ¿eh? Y comparten un montón de cuestiones. En cuanto a las obligaciones, es importante destacar que el martillero va a tener también, aparte de múltiples de obligaciones vinculadas con el proceso de remate, que quizás no son tan centrales para el estudio nuestro, después léanse el artículo, sí, lo que es importante es en cuanto a la teneduría de libros. El martillero va a tener obligación también de contabilidad, pero va a ser una obligación de contabilidad distinta a la del corredor. La ley exige la teneduría de 3 libros, que es el primero el libro de cuentas de gestión, el segundo es el libro de entradas, y el tercero es el libro de salidas. Entradas, salidas y cuentas de gestión. Vamos, 3 libros. El de entrada, por supuesto, es un libro donde todos tienen que cumplir. Después lo vamos a ver bien esto específicamente cuando yo hable de los libros especiales de la bolilla 3. Pero acá, estos 3 libros tienen que cumplir todo con los requisitos y las solemnidades que exige el 323 y 324, que lo van a ver conmigo. El libro de entradas, por supuesto, ahí va a consignar bueno, el particular que entrega, de qué forma, en qué modalidad va a actuar, cuáles son los bienes que se le entregan para la venta en el acto de remate, cuándo va a ser el acto de remate, está prevista la fecha, todo va a ir colocando todas las condiciones previas al proceso de remate. En el libro de salidas, ahí ya va a consignar, sería la mirada después del acto de remate. ¿Cuáles fueron los oferentes? ¿Cuál fue la mejor oferta? Las modalidades de la compraventa que se han otorgado y aceptado, quién fue el adjudicado en el proceso, etc. Y bueno, cómo salen los bienes, de qué manera, cómo ingresan al dominio del que ha sido adjudicado, etc. Cuentas de gestión, ahí se hace una especie de balance de todo el proceso desde el acto de remate hasta su finalización, la identificación de las partes,
en la celebración del contrato, ya el contrato celebrado y perfeccionado, todas las cuestiones vinculadas con el impositivo, imagínense que son muchas, en el proceso del remate, su remuneración, porcentaje, cómo fue pagada, etc. Ahí él consagra todo en los libros de cuenta de gestión. Estos libros, tanto el libro del corredor, que ahora vamos a ver, como el libro del martillero, va a tener gran importancia probatoria. Entonces imagínense, sobre todo, en causas vinculadas con un litigio referido a un negocio jurídico en el que él intervino, ya sea en el acto del remate o en el que él intervino en la intermediación. ¿Y cómo se va a producir esto que yo no se los dije cuando hablamos del corredor? ¿Cómo va a ser la exhibición de los libros del corredor y los libros del martillero? Que la exhibición es igual. La exhibición en juicio va a ser a través de lo que se llama exhibición parcial. ¿Qué es esto de la exhibición parcial? O sea, solamente va a exhibir un punto, o los asientos que estén vinculados con el objeto del litigio. ¿Estamos de acuerdo? Si volviendo al ejemplo de Burrich y Tage, si hubiese un conflicto, un litigio de término jurisdiccional entre ellas dos, por el contrato en el que yo intervine como corredor, pongámoslo, en ese caso, por supuesto, la exhibición parcial va a ser, ya sea pedido de parte o de oficio, pueden pedir que se exhiba el asiento específico del negocio en el que intervino Burrich y Tage. En el que interviene con Tabela no le va a interesar a nadie porque es otro conflicto. Y aparte cae la confidencialidad, acuérdense que dijimos de la confidencialidad, salvo citación judicial. Por lo tanto, ahí va a haber una exhibición parcial. ¿Cómo son estas exhibiciones parciales? Bueno, es un punto de pericia, en realidad, es un perito contable que extrae un punto de pericia sobre el asiento, donde va a dar claridad de las características, más allá de lo que digan Tage, lo que diga Burrich, y lo que quizá diga el contrato, también lo que dice mi asiento en el libro donde llevamos adelante la operación. ¿Se entiende esto? Donde tanto las circunstancias, donde hemos puesto todo lo de cómo se dio la vinculación del negocio jurídico. Exhibición parcial, punto de pericia, a pedido de juez o de parte. Lo mismo en el caso del martillero. La exhibición puede ser, en algún conflicto dado, cualquiera sea, puede exhibir cualquiera de los 3 libros. En los 3 libros está obligado el martillero a exhibir en forma parcial, salidas, entradas y cuenta de gestión. En el caso del corredor, solamente esta obligación de exhibición parcial recae sobre el llamado libro de registro. Libro de registro, los 3 libros en el caso del martillero, solamente el libro de registro en el caso del corredor. La teneduría incorrecta de los libros, ya sea por parte del corredor o por parte del martillero, si bien tienen complicaciones en términos probatorios, que después lo vamos a ver, en realidad también cae sobre ellos la posibilidad de tener algún tipo de sanción disciplinaria. Como les dije ya, el poder de policía, en el caso de la profesión del martillero y del corredor, lo ejerce el colegio profesional, el colegio público. Por lo tanto, cualquier cuestión que esté vinculada con el ejercicio incorrecto, temerario, fraudulento, de la tarea, no fiel, de la tarea del corredor o del martillero, puede ser pausible de sanción disciplinaria de este colegio, que puede ir desde simples multas hasta la suspensión o el retiro de la matrícula para actuar. ¿Se entendió? Bueno, clase que viene vemos, léanlo, el contrato de consignación, que ese sería de intermediario del consignatario. Terminamos todos los intermediarios, los vemos por arriba, los que falte, o los vemos con algún grado de desarrollo, estos son los dos más importantes, y arrancamos con la contabilidad. Tienen el viernes que viene conmigo, ¿ok? ¿Alguna pregunta? Sí, yo tengo una pregunta, profe. ¿Quién pregunta? Nicole. Nicole, diga. Si yo celebro un contrato de corretaje con un corredor clandestino y ya le realicé la remuneración, ¿tengo derecho a que me la reembolse? Y tendría la verdad que los supuestos se dan más en virtud de lo que le decía yo antes, de la negación de la comisión. La verdad que tendría que ver a ver qué piensa el juez respecto a eso. En sí, usted tiene para fundamentarlo. Bien.
Tenía esa duda, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, que tengan buen fin de semana, pórtense bien. Así. Mantengan Asistencia. Gracias, hasta luego. Chao, responsabilidad profe, gracias. individual. Cuídense, chau, chau. Chao, Gracias, gracias. profe. Buen